Listo, doctora. Entonces puede comenzar, nada más está en silencio, listo. Okay. Buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a conversar dos tópicos sumamente interesantes. El primero es el punto del alto flujo. Con respecto al uso del alto flujo, es el doctor Frederick Gómez, anestesiólogo intensivista con experiencia en el complejo hospitalario, las unidades de COVID y también experiencia en el Hospital de Colón, que nos va a hablar de este tópico. Y luego la doctora Leslie Rincón, anestesióloga intensivista del complejo hospitalario también con mucha experiencia, nos va a hablar acerca de la intubación endotraqueal y los cuidados que debemos tener en la manipulación de las vías aéreas de los pacientes de COVID. Así que, bueno, empezamos. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos dos canales de YouTube para aquellos que quieran repasar las conferencias, el de Dirección de Docencia del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, en donde se está pasando el video en streaming en este momento, y también el link de YouTube de la Asociación Panameña de Medicina Crítica Panamá, en donde se estarán subiendo de igual forma las conferencias para quienes quieran repasar las conferencias. Buenas noches, bonita velada a todos y disfrutemos las conferencias. Bienvenido, doctor Frederick Gómez. Hola, ¿me escuchan? Adelante, doctor, lo escuchamos fuerte y claro. Buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante con respecto al manejo de los pacientes COVID-19. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que es bastante controversial, pero de bastante ayuda en lo que es el manejo de estos pacientes, que es lo que es el uso de la terapia de alto flujo en COVID-19. Bien. Importante entre los objetivos que tengo en el día de hoy es presentar una mecánica alternativa para evitar lo que es la ventilación mecánica en estos pacientes, identificar los candidatos a terapia de alto flujo, explicar los mecanismos fisiológicos de la terapia, evaluar cada uno de los beneficios que me puede ayudar a esta terapia para beneficio de los pacientes y sobre todo evaluar cuándo inicio la terapia y el destete de la misma. Importante, hay que recordar que la insuficiencia respiratoria aguda supone una causa muy importante de ingreso a los servicios de cuidados intensivos. Y recordar que la oxigenoterapia forma parte de primera línea en el manejo de estos pacientes. La oxigenoterapia con alto flujo nos va a permitir administrar al paciente un flujo de gas que va a superar la demanda inspiratoria o ventilatoria del paciente, el cual se puede acondicionar aproximadamente a 60 litros por minuto mediante una cánula nasal. Importante saber, si tenemos un paciente COVID-19 positivo, ese paciente que nos va a llegar al hospital es un paciente que posterior a haber desarrollado los síntomas constitucionales probablemente esté entre el día 7 al día 13. Es un paciente que nos puede llegar con una saturación menor del 90%, utilizando músculos accesorios, un aumento de la frecuencia respiratoria que va por encima de los 30 respiraciones por minuto, un paciente que al haberle sacado unos gases arteriales nos va a dar una relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, o el llamado índice de Kirby, entre 350 a 300, y un paciente que probablemente me va a desarrollar un cuadro de taquicardia. Entonces, al tener este paciente, ¿qué es lo primero que me voy a plantear como médico tratante? Si él mismo requiere o no oxígeno suplementario. Tomando en cuenta la definición de requerimiento de oxigenoterapia, sabemos que todo paciente que normalmente esté manejando saturaciones por pulsioximetría menor de 92% es un paciente y que tenga COVID-19
es un paciente que va a requerir manejo con oxígeno suplementario. Entonces, ¿qué terapia voy a decidir? Tengo que decidir cuál es la que va a beneficiar a mi paciente. Existen las terapias a alto flujo y las terapias a bajo flujo. Entre las terapias a bajo flujo podemos tener el uso de cánulas nasales, máscara simple o máscara con reservorio. El problema con estas terapias es que estas terapias no satisfacen la demanda ventilatoria del paciente. Por ende, nuestro paciente va a requerir un sistema de alto flujo para que pueda superar lo que es el flujo inspiratorio pico que desarrollan estos pacientes. Entre estos tenemos la máscara de Venturi y la cánula nasal de alto flujo, que es el tema que nos compete el día de hoy. Viendo esta gráfica, vemos dos relaciones importantes con respecto a el pico flujo inspiratorio. El pico flujo inspiratorio en un paciente que vamos a manejar con un sistema bajo flujo, normalmente este sistema se va a quedar corto debido a que el flujo que entrega es sumamente menor. Sin embargo, en un paciente que vaya a manejar a terapia a alto flujo, hay que recordar primero que el flujo que vamos a manejar o la demanda ventilatoria que exige un paciente normalmente maneja entre 30 a 40 litros por minuto. Nuestro sistema de alto flujo nos puede dar flujos hasta de 60 y 70 litros por minuto, por lo cual el flujo entregado va a ser menor que el pico flujo inspiratorio. Otro punto importante es que al utilizar una terapia de bajo flujo, por ejemplo, una cánula nasal a 4 litros por minuto, el paciente solamente va a tener una fracción inspirada de oxígeno de 100% a los 4 litros por minuto. Sin embargo, la demanda ventilatoria puede ser mucho mayor y el paciente va a requerir, para poder satisfacer la misma, aire ambiente. Por ende, la fracción inspirada de oxígeno en el aire ambiente está aproximadamente de 21%, y la fracción que me entrega la cánula nasal de 4 litros por minuto a 100% se va a diluir y vamos a tener una FiO2 errática. Por ende, este paciente va a haber que pasarlo a un sistema de alto flujo. Si tenemos un paciente que sabemos que la demanda ventilatoria normalmente va entre 30 a 40 litros por minuto, ¿sí? Ese flujo que le estoy dando a ese paciente y la FiO2 que le estoy dando va a ser una FiO2 administrada igual a la resultante. Por ende, ¿qué es la cánula nasal a alto flujo? La cánula nasal a alto flujo es un sistema de soporte respiratorio que va a entregar gas a través de una cánula, un flujo que va a exceder la demanda del paciente, y esto va a impactar en lo que es la ventilación. Va a producir un barrido de CO2 y por ende va a lo que es barrer todo ese CO2 que se encuentra a nivel del espacio muerto entre cada ciclo respiratorio. ¿Cuáles son los objetivos del uso de la cánula de alto flujo? Asistencia respiratoria. La asistencia respiratoria que nos va a dar va a estar relacionada con una disminución del espacio muerto, y la cual la misma nos va a ayudar a mejorar lo que es la ventilación alveolar del paciente. Va a haber hidratación de las vías respiratorias y comodidad al paciente, lo cual voy a explicar en la siguiente diapositiva. Bien, reduce el espacio muerto. Un paciente que yo voy a manejar con una cánula nasal a alto flujo, a medida que yo voy aumentando el flujo a nivel de la nasofaringe, ese CO2 que quedó de la respiración anterior se va a impregnar con una fracción de oxígeno, probablemente entre 50 al 100%, me va a impregnar toda la nasofaringe. Ese flujo va a barrer el CO2 que se quedó de la respiración anterior y va a hacer de que a nivel de la nasofaringe haya un enriquecimiento de CO2, lo cual, al producirse la otra parte del ciclo respiratorio, el ciclo respiratorio siguiente, el paciente va a respirar un flujo más rico en oxígeno y por ende va a mejorar la oxigenación y la ventilación alveolar. Bien, otro punto importante es que la cánula nasal de alto flujo nos da a nosotros una especie de presión positiva dinámica a nivel de la vía aérea. Y eso va a depender del flujo. Entre más flujo yo le dé a mi paciente, vamos a tener que el paciente va a desarrollar menor colapso alveolar y menores atelectasias. Hay que recordar que los sistemas de cánula nasal de alto flujo nos van a dar en el paciente que
cada 10 litros por minuto que yo le dé al paciente, me va a producir un aumento de presión positiva dinámica o efecto semejante de PEP entre 0.5 a 1 centímetro de agua, lo cual el mismo es más efectivo cuando tiene la boca cerrada el paciente. Entre los efectos fisiológicos tenemos que el paciente que se maneja con alto flujo se va a realizar barrido de CO2 del espacio muerto anatómico, como dije anteriormente. Es un sistema que produce presión positiva, por lo cual hay resistencia. La resistencia a nivel de flujo expiratorio va a disminuir. La FiO2 en el paciente se mantiene constante y sobre todo al tener una mejor hidratación de la mucosa, eso va a producir que el sistema mucociliar tenga una mejor función y haya una modificación activa. El sistema de alto flujo tiene varios componentes, lo cual va desde una consola, que esa consola va a tener diferentes dispositivos para poder humidificar y calentar el aire, así como una interfaz. Bien. Con respecto a la cánula nasal que se le ponga a nuestro paciente, una interfase, como se le llama, debe estar adaptada y debe ser del tamaño adecuado para poder tener los efectos terapéuticos deseados. Otro punto importante, tenemos un sistema generador de alto flujo. En ese sistema generador de alto flujo vamos a ver que va a haber un sistema donde se produce la entrada y calefacción del aire, el cual va a pasar por una tubuladora en el cual no se puede condensar el aire debido a que puede producir algún tipo de infección y va a pasar a nuestro paciente, lo cual va a hacer que nuestro paciente pueda tener una mejor terapia. Entre los sistemas de alto flujo, entre los más conocidos, tenemos el Herbo 2 y el sistema Vapoter, que lo podemos encontrar en los diferentes hospitales. Ambos tienen la misma función. Probablemente la única diferencia entre uno y otro es que el sistema Herbo 2 me va a producir un flujo aproximadamente de 60 litros por minuto y el Vapoter me da flujo aproximadamente hasta 50 litros por minuto. Entre la selección del paciente que voy a utilizar para manejo con alto flujo, lo importante que hay que saber que en el paciente COVID-19 va a ser un paciente con falla respiratoria aguda, en el cual a sacar una relación de presión arterial de oxígeno y fracción expiratoria de oxígeno está entre 150 a 300, que es un paciente que probablemente había manejado en términos anteriores con una terapia convencional de bajo flujo. Por ende, probablemente el paciente no mejoró y tuve que pasar a un sistema de alto flujo para satisfacer las demandas ventilatorias del paciente. Hay que recordar que el terapia de alto flujo también se utiliza para pacientes post-extubación, para no tener que utilizar ventilación mecánica invasiva, debido a que la misma puede producir mala tolerancia al paciente y una mala adherencia. Se han hecho diferentes revisiones y estudios con respecto al uso en general de la cánula nasal de alto flujo. Diferentes autores han escrito que ha quedado en resumen de que la cánula nasal de alto flujo disminuye la disnea, disminuye la frecuencia respiratoria y mejora la saturación arterial de oxígeno en los primeros 15 minutos de aplicada la terapia. La misma no es inferior a la ventilación mecánica no invasiva, muy eficaz en mejorar la saturación, y se ha demostrado que al poner esta terapia temprana produce una menor mortalidad en la unidad de cuidados intensivos y a los 90 días. Pero algo muy importante, que a pesar de que esta terapia produzca algún tipo de beneficio en nuestros pacientes, todo paciente que tenga una falla respiratoria inminente que requiera tubo endotraqueal no se debe retrasar, hay que intubar al paciente. La contraindicación como tal para uso de la terapia es un paciente que requiera intubación endotraqueal inminente. Sin embargo, hay que recordar que pacientes que puedan tener algún tipo de anormalidades faciales o pacientes que se le haya hecho una cirugía facial reciente, es un paciente que no debemos poner en este tipo de terapia debido a que la morfología facial no se va a adaptar, no voy a poder adaptar las cánulas de una manera adecuada y no voy a tener los objetivos deseados. Otro punto importante es si vale la pena utilizar una terapia nasal de alto flujo, porque la misma hay que recordar que puede producir aerosoles. Esta es una revisión del CHEST donde se hizo un estudio para ver cómo era que se dispersaban las gotitas respiratorias
los pacientes que se utilizaba cánula nasal de alto flujo. Y lo importante que hay que recordar que todas las terapias alto flujo producen generación de aerosoles. Recordar que una mascarilla sobre la cara del paciente, una vez que entra esta terapia, nos puede ayudar a reducir el aerosol involuntario. ¿Por qué? Debido a que cada una de esas gotitas se condensan debido a que normalmente este flujo es humidificado de manera activa, las gotitas se hacen más grandes y pueden hacer que la máscara quirúrgica que yo le ponga al paciente pueda atrapar esa gotita y evitar que se disperse de manera impredecible. Y recordar que en todos los escenarios de estos pacientes hubo escape de partículas y flujo de aire. Se pudo observar la diferencia entre el paciente que utilizó máscara facial y tenía cánula de alto flujo, el paciente que tenía cánula de alto flujo y no tenía máscara. La diferencia entre uno y otro es que al no tener la máscara, obviamente hubo más dispersión de partículas de aerosoles. Sin embargo, sabemos que se han hecho comparaciones para ver la dispersión de aerosoles en las diferentes modalidades como la ventilación mecánica no invasiva, paciente que se nebuliza, paciente que se utiliza máscara simple, paciente donde utilizamos máscara Venturi, y nos damos cuenta que a nivel de la cánula nasal puede haber una dispersión de aproximadamente entre 10 a 40 centímetros. Sin embargo, al utilizar ventilación mecánica no invasiva, la dispersión de las partículas es sumamente mayor. Estas pueden llegar hasta 1 o 2 metros, probablemente debido al tipo de interfase que se utiliza para poder adaptar a estos pacientes. Hay que recordar que los pacientes que utilizan ventilación mecánica no invasiva, a la hora de poder adaptar esa máscara en la cara del paciente, si no se ajusta sumamente bien, produce mayor liberación de partículas aerosolales. Un punto importante, que cuando tengo un paciente con cánula nasal a alto flujo, tengo que saber cosas que hay que programar en este paciente. ¿Qué voy a programar en este paciente? 3 variables importantes: el flujo, la fracción inspirada de oxígeno y la temperatura. La temperatura es importante debido a que una vez este paciente se adhiere a esta terapia, si ese aire no está muy bien calentado o es un flujo, disculpe, un flujo que no está bien calentado y ese flujo normalmente no se asemeja a la temperatura corporal del paciente, probablemente va a producir disconfort en el mismo y no se va a poder obtener los beneficios de la terapia. Cuando inicio la terapia alto flujo en un paciente con COVID-19, lo importante que hay que saber es que este paciente yo voy a iniciar normalmente flujos altos y fracciones inspiradas de oxígeno altas, debido a que es un paciente que normalmente tiene 2 concomitantes importantes: una falla respiratoria que produce un aumento de la demanda ventilatoria de manera excesiva y un paciente que normalmente se va a encontrar sumamente hipoxémico. La terapia normalmente, al instalarla, el médico debe iniciarla a 30 litros por minuto, porque no es que el paciente se va a quedar con los 30 litros por minuto, sino que es para que el paciente se pueda adaptar a ese flujo que está saliendo con una gran rapidez por la cánula nasal. Luego se va tratando de que una vez empezó los primeros 15 minutos a flujo de 30 litros por minuto, trato de que en la primera hora yo pueda llegar a un flujo de 60 litros por minuto. ¿Qué fracción inspirada de oxígeno voy a utilizar? Una fracción inspirada de oxígeno de 100%, la cual la voy a titular de acuerdo a las metas que yo pueda obtener en el paciente, que la voy a dar más adelante. ¿Qué voy a monitorizar en el paciente? Primero, la comodidad, la tolerancia. Una vez yo haya tenido que el paciente esté cómodo y el paciente me tolere el flujo, tengo que ver la mecánica respiratoria, ver el sensorio del paciente, que no tenga alteración del estado de conciencia, tener el paciente monitorizado de manera continua, signos vitales, utilización de oximetría continua, para ver si el paciente está llegando a metas de saturación. Si tengo disponible una gasometría arterial por lo menos a las 2 horas para saber si hubo una mejoría de los parámetros oximétricos. En este caso sería el índice de Kirby o la relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno.
¿Qué indicadores me dan a mí que el paciente tuvo una buena respuesta? Lo primero que hay que tener en mente es que este paciente con COVID-19 debe lograr mantener saturaciones arteriales o por pulsioximetría entre 93% a 96%, pacientes adultos. En caso tal que sea una paciente embarazada, debo manejar saturaciones mayores de 95%. Una vez que yo tenga este número en mente, tengo que asociarlo con las diferentes variables y signos vitales. Por ejemplo, que el paciente tenga a la primera hora o a las 2 horas un descenso de la frecuencia respiratoria, por lo menos menor de 29 respiraciones por minuto. Que se haya podido reducir una fracción inspirada de oxígeno de al menos 10 puntos. Este punto es bastante controversial porque esto es más un paciente que no esté dentro de una patología con COVID-19. Un paciente con COVID-19 puede estar con fracciones inspiradas de oxígeno altas hasta por 3, 4, 5 días. Lo importante que hay que ver en este paciente que no se altere la mecánica respiratoria del paciente. Ese paciente, cuando tenga esos parámetros altos, este paciente esté mejorando con los mismos y que, como dije, la mecánica respiratoria no se encuentra alterada y que no tenga tampoco aumentos de frecuencia respiratoria. Que el paciente presente disminución de frecuencia cardíaca es importante si tengo a mano que a la primera 2 horas este paciente haya tenido una mejoría del índice de ROX mayor de 2.8. Te lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Se hicieron varios estudios con respecto a cómo yo puedo valorar que un paciente con cánula nasal de alto flujo tenga riesgo o no de intubación endotraqueal. Entonces, colaboradores muy importantes como el doctor Oriol Roca pudieron sacar una relación en el cual relacionaban la saturación por pulsioximetría, la fracción inspirada de oxígeno y la frecuencia respiratoria. Y de esto sale el llamado índice de ROX, que es un índice muy útil a las 2 horas, a las 6 horas y me puede ayudar en el paciente para saber si él mismo va a requerir intubación o no. Los valores que normalmente hay que tener en mente a la hora de evaluar el paciente con el índice de ROX, recordando que el índice de ROX no es 100% fidedigno de que yo tengo que intubar a mi paciente. Lo importante que yo tengo que ver es que haya habido una mejoría de la mecánica respiratoria. Por ende, un paciente que yo conecte a alto flujo con COVID-19, yo debo esperar que a las 2 horas, al haber hecho la relación de la pulsioximetría, la fracción inspirada de oxígeno, pueda tener por lo menos un índice de ROX mayor de 2.8. A las 6 horas, mayor de 3.47. En la literatura, como dice, que es más fidedigno de que el paciente falló o fue exitoso en el primer día el uso de la cánula nasal de alto flujo, mayor de 3.85. Riesgo de intubación en estos pacientes normalmente es cuando tiene menor de 4.8. Al hablar de que el paciente está en una zona gris, es un paciente que a las 12 horas de haber estado en la terapia de alto flujo de oxígeno, normalmente va a estar en rango de 3.85 a 4.1. Esta es la zona que me da problema porque ahí tengo que decidir si vale la pena intubar o no el paciente. La literatura nos reporta que los pacientes que están en la zona gris con COVID-19, entre 3.85 a 4.88, son pacientes que son el 10% de los pacientes que adherimos a la terapia de oxígeno de alto flujo. Hay estudios, como por ejemplo este de la revista de Medicina Intensiva, donde habla predictores de éxito del tratamiento de la cánula nasal a alto flujo, en el cual nos habla que es un índice que nos ayuda a prevenir de que haya menor riesgo de ventilación mecánica, donde podemos ver importante en este estudio que la frecuencia respiratoria a las 2 horas se redujo menor de 29 respiraciones por minuto, hubo mejoría en el tratamiento. El paciente, cuando la fracción inspirada de oxígeno fue menor de 0.50, encontramos que a las 8 horas hubo un índice de redox mayor de 5.98, ese paciente probablemente no deba requerir intubación endotraqueal. Hay que recordar que esto no está asociado con el manejo de terapia con COVID-19. Es hablando en general de un fallo respiratorio agudo hipoxémico.
Como dije anteriormente, nuestros pacientes con COVID-19 pueden durar varios días con fracciones inspiradas de oxígeno mayores de 100%, pero no significa que requieran intubación endotraqueal, debido a que los mismos no han tenido ni alteración de la mecánica respiratoria, ni alteración de los signos vitales, ni inestabilidad hemodinámica, ni tampoco alteración del estado de conciencia. En caso tal de que no tengan tiempo, ¿sí?, de poder sentarse a calcular manualmente, hay aplicaciones que podemos ver como el Calculate, van a encontrar en la sección de COVID-19, donde encuentran el índice de redes, y es de bastante ayuda y puede ayudarte para saber si el paciente, como dije anteriormente, si esa terapia que yo instalé o no, va a ser exitosa o fallida. Al poder meter los diferentes valores, nos damos cuenta que él nos va a dar aproximadamente ciertos valores, por si se nos olvida saber si el paciente está dentro de rango o no. Una vez yo tuve este paciente 3, 4 a 5 días en terapia de alto flujo, lo importante que tengo que ver es que si ya los signos vitales mejoraron, tengo que proceder a disminuir la fracción inspirada de oxígeno. Primero se hace disminución de la fracción inspirada de oxígeno y al final, cuando ya yo logro que el paciente mejore o tenga fracciones inspiradas de oxígeno que van menor de 0.40 o literatura, otra literatura en la cual hablan menor de 0.50, podemos pensar en hacer disminución del flujo. ¿Cómo se baja el flujo? Una vez que yo tengo fracción inspirada de oxígeno en los rangos mencionados anteriormente, debo hacer una disminución lenta que va a 5 litros por minuto y se hace cada 6 a 8 horas. ¿Qué significa esto? Yo a ese paciente lo mantuve con una fracción inspirada de oxígeno menor de 0.40 o menor de 0.50 y yo empecé a hacer el destete del flujo debido a que vi que este paciente mantuvo una mecánica respiratoria estable. Cada 5 litros que yo baje, debo esperar por lo menos 6 a 8 horas para ver si ese paciente tuvo una adaptación o mejor tolerancia a esta terapéutica que acabo de ajustar. Entonces, cuando este paciente tenga 0.4, 0.5 de fracción inspirada de oxígeno y que el flujo yo pueda lograr bajarlo a menor de 20 litros por minuto, es un paciente que yo puedo pasar a un sistema de bajo flujo u oxigenoterapia convencional. En este caso puede ser una cánula nasal, que son las que más tenemos a mano. Bien, punto importante es que saber que estos pacientes con COVID-19 pueden tener fallo a la terapia no invasiva y van a requerir intubación endotraqueal. Puntos importantes que hay que tener claro, ya sea que esté en cuarta urgencia o si el paciente está en una unidad de cuidado intensivo. Primero, hay que intubar porque hubo disminución del nivel de conciencia. Paciente que haya desarrollado inestabilidad hemodinámica. Paciente que haya tenido un deterioro respiratorio persistente. Paciente que esté cursando a pesar de haber optimizado la terapia, ya sea a las 2 horas, ya sea a las 6 horas, a las 12 horas, curse todavía aún con acidosis respiratoria. Paciente que todavía continúe con aumento de frecuencia respiratoria y sobre todo un paciente que presente inhabilidad para manejar secreciones. Es un paciente que va a requerir manejo invasivo de la vía aérea. Entonces, a manera de análisis, un caso clínico corto, una paciente femenina de 42 años de edad, no fumadora, presenta fiebre, disconfort nasal, tos seca y disnea desde hace 5 días. Al examen físico, una paciente alerta, consciente, manejando respiraciones mayores de 32 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 85%, pero presiones arteriales más o menos estables. La tengo con cánula nasal a 4 litros por minuto. Se toma hisopado nasofaringio para SARS-CoV-2, el cual dio positivo. Se toma también una tomografía de alta resolución, en el cual se observa, aquí vemos, un patrón de vidrio despulido, merilado, disperso a nivel de ambos campos pulmonares bilaterales. A los 30 minutos, este paciente todavía, a pesar del pulso de la cánula nasal, presenta frecuencia respiratoria de 32 y saturación arterial de oxígeno. ¿Qué procede con este paciente? ¿Intubo a este paciente o lo paso a un sistema de alto flujo? Lo ideal con este paciente, primero porque es joven y aparentemente no tiene comorbilidades,
lo ideal sería pasarlo a un sistema de cánula nasal de alto flujo para ver si el paciente presenta mejoría o no. Usa la paciente un sistema de cánula nasal de alto flujo, a flujo de 60 litros por minuto y una fracción inspirada de oxígeno de 70%. A las 2 horas esta paciente presenta una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto y presenta una saturación de pulsiometría de 94%. Entonces, quiero saber si en verdad el índice de R2 está en rango o no y le evalúo a las 2 horas. ¿Qué cifra me da? La A, 2.43, la B, 3.4, la C, 6.1 y la D, 12. El índice de R2 en esta paciente me da aproximadamente de 6.1. ¿Cómo lo calculo? Con las 3 variables importantes que tenía que mencionar anteriormente. Utilizo la saturación por pulsiometría de 94%, así mismo con valor de porcentaje, entre una fracción inspirada de oxígeno. En vez de poner en el denominador el porcentaje de la fracción inspirada de oxígeno, utilizo cifras entre 0.21 a 1. Esa cifra que me da la divide entre la frecuencia respiratoria. Si se dan cuenta, hacen el cálculo, me da un valor de 6.1. Bien, tomando en cuenta el valor obtenido en el índice de R, ¿debemos continuar con la terapia de alto flujo? ¿Sí o no? Sí debemos continuar. Como mencioné en las diapositivas anteriores, a las 2 horas espero que el paciente tenga aproximadamente un índice de R2 mayor de 2.85. ¿Qué significa el tener a las 2 horas un paciente, en este caso que dio 6.1, un paciente que se ha adherido a la terapia de alto flujo y que probablemente hay que seguir solamente una monitorización estrecha cada día, el cual ver que este paciente siga mejorando con la misma y no quede en intubación endotraqueal. Importante que a pesar de que yo este paciente le instale en terapia de alto flujo, hay que recordar que el manejo de COVID-19 es integral. Un manejo farmacológico también que hay que tener claro, el uso de corticoides, el uso de heparinas de bajo peso moleculares para evitar que el paciente se complique. Conclusiones. Importante, la terapia de alto flujo está indicada cuando la oxigenoterapia convencional no satisface la demanda ventilatoria del paciente. La terapia de alto flujo mejora el esfuerzo respiratorio y por ende va a mejorar la oxigenación. El uso de la misma requiere una monitorización estrecha del paciente. Hay que recordar que a pesar de que yo utilice esta terapia, no debo retrasar la intubación endotraqueal en el caso tal de que sea necesario. Y recordar que los índices son agregados para mejor evaluación del paciente, pero siempre hay que tener presente el juicio clínico del médico. Si vemos que el paciente tenemos valores altos, pero vemos que la mecánica respiratoria y la clínica nos dice otra cosa, sabemos que el paciente probablemente o está adhiriéndose a la terapia o probablemente hay que intubarlo. Muchas gracias. Ok, excelente, doctor Federico Gómez. Gracias por la conferencia. Bueno, ahora vamos a repasar si tenemos alguna pregunta en el grupo de chat, para la conferencia. Todos aquí estuvieron contestando las preguntas pues, que había hecho del caso clínico. Bueno, y solo para recordarles que pueden seguirnos en los canales de YouTube de la Dirección de Docencia del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, de igual forma en el link de Panameña de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Así que si no hay ninguna pregunta, entonces ahí se ve, déjenme repasar. Excelente, doctor, gracias. Excelente, doctor, gracias. Ok, entonces continuamos con la doctora Leslie Rincón, quien nos va a hablar acerca de la intubación endotraqueal y los cuidados que debemos tener en los pacientes de COVID. Doctora Rincón. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchan bien. Guadalupe. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, yo soy la doctora Leslie Rincón, médico anestesióloga, intensivista de la Caja de Seguro Social. Definitivamente tenemos años de estar realmente manejando lo que es la intubación endotraqueal. Y
por rutina, realmente esto no ha cambiado en absoluto la misma técnica, ¿ah? Hay ciertos puntos que sí cambian, obviamente, cuando estamos hablando de los pacientes COVID-19. Y quiero que eso quede bien claro que es importante. Uno, lo que vamos a hablar del equipo de protección personal que vamos a requerir durante todas las maniobras que requieran manejo de vía aérea, intubación, laringoscopías, fibrobroncoscopías, y más que nada en aquellos pacientes que nosotros tenemos, ya sea en unidades de cuidados intensivos o en unidades de cuartos de urgencia, que vienen con una falla respiratoria aguda, que vienen con unas neumonías severas ya por COVID-19, y definitivamente sabemos que de antemano ya el paciente no va a resultar ninguna de las terapias que el doctor Frederick ha mencionado, y hay que intubarlos de urgencia. Y bueno, esa es una cosa. La siguiente, Julio, por favor. ¿Qué es realmente la intubación endotraqueal? Y eso históricamente siempre hemos sabido que se ha tratado de garantizar o de asegurar la vía aérea por medio de un tubo endotraqueal en lo que es la laringe hacia los bronquios. Eso se ha hecho siempre por un método de laringoscopía directa, en donde el doctor o el encargado, la persona regularmente más diestra o la persona mejor preparada en estos casos, pues es el que realiza este tipo de procedimientos, ¿no? Actualmente, nosotros tratamos o utilizamos realmente lo que es la videolaringoscopía, en que nos ayudamos viendo, como quien dice, por medio de una cámara, prácticamente toda la vía aérea. Obviamente la videolaringoscopía es un instrumento que no gozan todos los centros de urgencia, no los tienen realmente en todas las policlínicas, y tiene que ser una persona preparada la que vaya realmente a hacer el procedimiento con videolaringoscopia. Nosotros preferimos hacerlo ya con videolaringoscopía, pero históricamente vamos a hablar más que nada de los laringoscopios convencionales que hemos usado por siempre para garantizar la vía aérea. ¿Cuál es la definición realmente de la intubación endotraqueal o orotraqueal, como se conoce? Pues la técnica indicada en situaciones en las que el paciente ya sabemos que hay un riesgo de que haga un paro cardiorrespiratorio, el paciente ha descendido la oxigenación lo suficiente o para garantizar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Ok? La siguiente, Julio, please. ¿Cuáles son las indicaciones? Y yo creo que esto ya lo ha mencionado el doctor Frederick anteriormente, esto es para recalcar, yo quiero que ustedes estén bien claros que las indicaciones es paciente que hace paro cardiorrespiratorio o que va hacia un paro cardiorrespiratorio, hay que intubarlo de urgencia. El paciente que tiene obstrucción de la vía aérea franca, hay que garantizar la vía aérea, la única manera es intubándolo. Paciente con disminución, con un paciente con un Glasgow menor de 8, una indicación de entrada de endotraqueal, que vienen, como dice el doctor, como mencionó el doctor Frederick, que él ha llegado con hipoxemia, que está manejándose con cánulas de alto flujo, y vemos que ha habido un deterioro en 2 puntos del Glasgow, que cuando llega estaba probablemente en 14, y lo volvemos a evaluar y tiene un Glasgow de 12, o de 12 ha bajado a 10, esos son pacientes que ya tienen una indicación de garantizar la vía aérea mediante la intubación endotraqueal. ¿Ok? Pacientes, como les mencioné, sigue Julio, por favor, la siguiente, con insuficiencia respiratoria aguda. Estos son los casos definitivamente de nuestros pacientes COVID, pacientes con neumonías severas, y yo quiero aquí hacer un acapite porque nosotros hemos visto pacientes que llegan muy bien hablando, realmente regularmente en pacientes jóvenes, le tomamos la oxigenación y tienen saturaciones de 60, 70, el paciente se ve regularmente más o menos tranquilo, hacemos un CAT y tiene realmente una tomografía de los pulmones con condensaciones pulmonares bilaterales, y es el paciente que una vez se confía, y cuando va a ver, el paciente está en paro, o el paciente súbitamente hace la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, claro que ha cambiado la perspectiva de cómo nosotros evaluamos en nuestros pacientes.
o de inclusive de que estos pacientes a veces vienen con radiografías bastante inocentes, las radiografías de tórax, y con datos ya respiratorios con frecuencia cardíaca 40, que tienen indicación de intubación endotraqueal. Cuando nosotros vemos que el paciente, además de eso, edad, que también lo hemos visto, pacientes probablemente arriba de 60, 70 años, y con muy mal manejo de las secreciones, pues realmente también es una indicación de intubación endotraqueal de urgencia. ¿Por qué? Porque estos pacientes, regularmente los pacientes de edad se nos cansan. Los pacientes dependen mucho de estar no solo tratando de oxigenarse a nivel arterial, sino de utilizando músculos accesorios. Entonces, deberíamos nosotros tratar de prevenir de que no, como quien dice, nos agarre de sorpresa y tratar de garantizar la vía aérea antes de que ocurra la catástrofe. La siguiente, Julio, por favor. ¿Cuáles son las ventajas? Y esta ya de la intubación endotraqueal. Bueno, y aquí definitivamente todo aquel paciente que ya no esté respondiendo a las terapias, hasta una cánula nasal, a las cánulas de alto flujo, debemos nosotros garantizar una adecuada ventilación y tratar de que el paciente no nos haga un paro cardiorrespiratorio o que no llegue realmente a estar con hipoxemias severas que nos pueda realmente dar después complicaciones de tipo neurológica, ¿ah? Porque también hemos visto esos pacientes que a veces los mantenemos por mucho tiempo con saturaciones a nivel arterial debajo de 60 por mucho tiempo. Hay lesiones neurológicas importantes, que eso ya está, todos los estudios nos los han dicho, pues por ese tiempo que han mantenido esos pacientes con saturaciones o con la oxigenación muy baja, ¿ok? Esto a veces pasa inclusive sin el paciente sentirse realmente muy mal, ¿eh? El paciente está en su casa, sabe que tiene una neumonía por COVID, no tiene cómo evaluarse definitivamente, y cuando ya siente la necesidad de acudir a un cuarto de urgencia ha pasado realmente bastante tiempo. ¿Qué nos ventajas también de la intubación endotraqueal? Pues permite la aplicación de presión positiva o el uso de la ventilación mecánica o el PIP, que esto es una charla que probablemente la escucharemos en la próxima sesión con el doctor Benalcázar. Definitivamente que ya las maniobras que utilizamos nosotros cuando ya el paciente está intubado a nivel ventilatorio cambian. Podemos realmente aspirar las secreciones de la vía aérea. Los pacientes regularmente tienen pocas secreciones, pero en ocasiones vemos que tienen muchas secreciones también y que con esto también ayuda a la oxigenación. Aísla en muchos casos en estos pacientes que ya han estado en tratamiento en las unidades de cuidados respiratorios con anticoagulantes, en ocasiones tienen sangrado, también lo hemos visto, y definitivamente que el sangrado, que el paciente esté sangrando de la boca, que esté sangrando a veces a nivel estomacal, pues puede ser deleterio aún mayor para lo que es las vías aéreas, y nos hace como un método de, como quien dice, de aislamiento de lo que es el pulmón, de la faringe y de lo que es la misma boca, ¿ok? Para que no nos broncoaspire. Estamos encontrando que muchos de estos pacientes también llegan ya con infecciones bacterianas sobreagregadas, probablemente por definitivamente que ha habido una translocación bacteriana. El paciente ha estado con un uso de músculos accesorios y definitivamente que ya los pacientes no solo nos vienen con las neumonías por COVID-19, sino que vienen con neumonías bacterianas y así también nos hace mucho más difícil el manejo, ¿ok? ¿Qué es lo importante cuando vamos a realizar una intubación endotraqueal? Yo creo que el 50% del éxito de la intubación endotraqueal es estar preparados, ¿ok? La preparación previa, y esto definitivamente que es como tenerlo siempre en la mente de que cualquier paciente ya en unidad de cuidados de urgencia, en los cuartos de urgencia, o cualquier paciente que tenemos en la unidad de cuidados intensivos puede ser un paciente COVID-19. Entonces, estar preparados es sumamente importante.
¿Por qué? Porque tenemos que tener a mano el material adecuado para la intubación. Después se los voy a detallar. Tenemos que tener el equipo de protección personal adecuado. Y con esto, pues, sí voy a hacer un paréntesis, porque yo creo que mucho de lo que a veces nos pasa con el paciente es que existe el temor de que nosotros mismos nos infectemos. Y es real, ¿no? Definitivamente. Ya yo creo de esto hay protocolos establecidos. Solo hay unas pequeñas variantes de lo que probablemente las indicaciones que dé la OMS a otros estados, pero yo voy a mencionar todas las cosas que nosotros vamos a necesitar colocarnos antes de hacer un procedimiento donde sabemos que ocurre quizás el riesgo más alto de poder nosotros mismos contaminarnos, ¿ok? La cantidad de secreciones o de la cantidad como dice, de moléculas o de gotitas que puede el paciente en ese momento que estamos tratando de intubarlo expulsar, es lo que quizás sea más riesgo para todo el personal de salud, ¿ok? También hay que tener presente el uso de los medicamentos adecuados en el momento de la intubación orotraqueal. Aquí no se trata de intubar a un paciente despierto, aquí hay que garantizar que el paciente haga el menor esfuerzo o tosa lo menos posible durante el procedimiento, y pues esto también lo mencionaremos a continuación. Como les mencioné, sigue la siguiente, Julio, por favor. Como les mencioné aquí, un punto importante de la preparación, tanto de la persona que va a intubar, ya sea el anestesiólogo, el intensivista, el urgenciólogo en tal caso, es que tenga colocado su equipo de protección personal, ¿ok? Lo que nosotros conocemos como EPP o EPI, si probablemente lo hayan escuchado mucho por ahí, es vital. Yo creo que nadie, ninguno de nosotros se debe arriesgar a tratar de manipular una vía aérea sin tener colocado su equipo de protección personal. Y no es más que todos los dispositivos o piezas que evitan que una persona tenga contacto directo o que a un ambiente de riesgoso, definitivamente a un esputo, a una secreción, porque se ha visto que en el COVID-19 las gotitas que puede una persona escupir en un momento, toser en un momento, son las que pues son más infecciosas o contagiosas en un momento dado. Pues esto nos puede provocar realmente algún tipo de enfermedad. Nosotros debemos tratar de siempre, en lo posible, tener el equipo de protección personal completo, ¿ok? Ya se ha visto, y esto sí ya está estudiado, que esto pues definitivamente disminuye la propagación del virus. Es más, en COVID-19 ya hay múltiples estudios al respecto, yo creo que de esto no tenemos la menor duda. Y además, no solo protege al personal, protege también a otros pacientes en tal caso. Las indicaciones reales es que el lugar donde nosotros realicemos la intubación endotraqueal tiene que ser realmente un lugar aislado donde haya la menor cantidad de personas involucradas. Siempre debemos tener un asistente, quizás un terapista, pero a lo sumo 3 personas que puedan realmente ayudarnos durante el procedimiento, siempre teniendo en cuenta que puede causar solo la intubación endotraqueal un paro cardiorrespiratorio, y pues que debemos tener todos, como les dije, todos los medicamentos a mano. Por eso les digo, parte de la preparación o la fundamental del éxito de la intubación endotraqueal es que estemos completamente preparados, ¿ok? La siguiente, Julio, por favor. ¿Qué medidas son necesarias que tome el personal de salud? Y esto se lo estoy diciendo, pues, nuevamente, porque esto va a ser repetitivo durante la charla, creo que esto es importante. Tratar de disminuir los aerosoles, ¿ok? Tratar de disminuir lo más posible de que si el paciente está despierto y tosiendo, bueno, definitivamente que tenga una máscara quirúrgica antes que se realice el procedimiento, mientras nos estamos preparando, colocando el equipo y preparando todas las cosas.
Y durante la intubación endotraqueal, que los medicamentos que coloquemos sean lo suficientes para que el paciente tosa lo menos posible durante el procedimiento. ¿Ok? Quizás de las cosas que más se ha visto que tienen riesgo de aerosoles es definitivamente la intubación y la extubación endotraqueal. Siempre que se manejan las vías aéreas, cuando los terapistas respiratorios están manipulando lo que es la vía aérea, pues también hay un riesgo muy alto. Y pues se recomienda definitivamente que todos los que estemos manejando este tipo de maniobra con el paciente COVID-19 tengamos puesto nuestro equipo de protección personal. Imperativo, el lavado de manos. Yo creo que es algo que no está descartado, eso se tiene que hacer siempre, y eso se los voy a explicar. Antes de colocarse el equipo de protección personal, se debe lavar las manos adecuadamente, como dicen, más de 30 segundos. Hay que tomar en cuenta que los pacientes sospechosos se deben manejar igual como pacientes COVID-19, o sea que hay que estar debidamente vestidos para los procedimientos, pero que también tenemos que tomar en cuenta que este tipo de colocación del equipo de protección personal toma un tiempo. Hay personas que hablan de que no es tan importante cómo nos los coloquemos, pero que tengamos todo el equipo de protección personal, sino más que nada es importante el retiro del equipo de protección personal, ¿ok? Pero bueno, la siguiente, Julio, por favor. La siguiente. Siguiente. ¿De qué consta entonces la siguiente? Por favor. Ya de eso hablamos. La siguiente. Ahí. ¿De qué dispositivos o qué tenemos que utilizar durante las maniobras de intubación endotraqueal? Básico, las mascarillas filtrantes, probablemente ustedes las más conocidas, sea la N95, que es la que nosotros más usamos o más conocemos porque la nomenclatura es americana, ¿ok? Esto no, más que nada que tiene sus homólogos a nivel también europeo, que es lo que se conoce como FFP2 o FFP3. Y también tiene su versión china, que es la que conocemos como la KN95, que si está bien homologada, pues tienen igual utilidad, ¿ok? Pero para el personal de salud, uno debe tratar de garantizar de que tengamos mínimo la N95, ¿ok? De ahí, en el tipo de nomenclatura europea, para nosotros es la FFP3, que garantiza que el 98% del virus y las bacterias no pasan o no atraviesan la mascarilla filtrante. La N95, realmente la N es una nomenclatura, como les digo, americana, solo se habla si es o no es, la N nos dice que si es o no es reactivo al aceite, que no tiene ninguna importancia, pero el número, que es lo importante, nos habla que nos protege del 95% de los virus o las bacterias no atraviesan la mascarilla filtrante. Y en cuanto a la KN95, probablemente ustedes no lo saben, pero estar bien certificada, que tengan sus 5 capas, que estén, que nosotros tengamos la protección adecuada. Estable y como dice, para que pase. La protección ocular es vital. Bien, con esto estamos hablando de ya sea lentes, las caretas o pantallas protectoras que regularmente ustedes lo ven que lo utilizamos en las unidades de cuidados intensivos y en los cuartos de urgencia. Esto es vital. Ya se ha visto que esto disminuye, no solo que nos disminuye el riesgo de que nuestras mascarillas se contaminen, sino que penetren y entren a los ojos, que también es otro medio de entrada por donde puede atravesar el virus. Los cubrezapatos desechables, pues hay unos que dicen que no es obligatorio. Yo realmente sí lo recomendaría, porque en tal caso de que nosotros utilicemos zapatillas o utilicemos calzado que no es el calzado del hospital, pues tratamos de que con los cubrezapatos desechables ya lo eliminamos y no te llevas virus para la casa. Los gorros quirúrgicos, pues definitivamente también
no es recomendable que andemos con el cabello suelto cuando estamos manejando a los pacientes con COVID-19 y tratar de proteger siempre el cabello o mantenerlo dentro de un gorro. Los demás que vamos a mencionar, la siguiente, Julio, que es el overol, que ustedes han visto por ahí probablemente en aquellos pacientes que se utilizaba para, más que nada, los pacientes de ébola, pues ahí la OMS no lo recomienda como que sea mandatorio utilizarlo. Yo sí realmente diría que todo lo que nos protege para no infectarnos del virus es recomendable, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque definitivamente hay discusión al respecto. Lo que sí vamos a tener es que en todos los países en que ha habido o que ha tenido la pandemia han ido disminuyéndose la cantidad, no solo de los insumos hospitalarios, sino que definitivamente el costo de estos es elevado. Y eso hace que pues tengamos cada vez menos equipo. Pero en todos estos tipos de maniobras, yo sí recomiendo por lo menos utilizar el overol, o que lo que ustedes conocen como el mono o Tyvek blanco. Las cajas o cubos de protección, que yo no sé si la han visto, por ahí las tenemos también en el Seguro Social. Es un dispositivo de acrílico que se ha visto y hay estudios que disminuyen realmente la cantidad de aerosoles que se pueden tratar de disipar durante las maniobras de intubación. Definitivamente es útil, un poquito incómoda, definitivamente, pero si utilizamos la técnica adecuadamente, pues nos garantiza también menos cantidad de aerosoles. El tiempo, que es parte de la protección del personal de salud, es vital. Con esto es tratar de que el tiempo que estemos en contacto directo durante este tipo de maniobras sea el menos. Si por algún tipo de evento no logramos intubar un paciente en menos de 10 minutos, hay que tratar de acudir o llamar a alguien con mucho más experiencia. Esto es lo recomendable, ¿ok? No intentar más, sino que tratar de llamar a alguien que tenga más experiencia que nosotros. Y esto es bien importante. Y pues después que ya terminemos todo el procedimiento, yo creo que lo vital es cómo uno retira el EPP. Y bueno, de eso es lo que nos va a garantizar que después de que estemos retirando paso a paso el EPP de todo lo que nos colocamos, pues no nos contaminemos. La siguiente, Julio, por favor. Aquí nada más es para que ustedes vean cómo se ve ya cuando tenemos todo el equipo de protección personal. No olvidar realmente las mascarillas N95, sus homólogos FFP3 o las KN95 certificadas para eso. Las caretas de protección facial, la bata, doble guantes, utilizar lentes si lo tenemos a mano, los cubrezapatos. Muchos de nosotros lo que hacemos es que al llegar al hospital no solo nos quitamos nuestra ropa o tenemos una vestimenta especial para manejar en la unidad de cuidados intensivos, y pues todo esto garantiza que nosotros podamos hacer un procedimiento con el menor riesgo posible. ¿Ok? La siguiente, Julio. Aquí simplemente para que ustedes queden claros de que esto es parte importante ya de las maniobras de intubación endotraqueal en pacientes COVID, el uso de adecuado equipo de protección personal para que nosotros mismos no arriesguemos nuestras vidas. ¿Qué se ha visto en los estudios? Hay estudios realmente de Alemania que hablan de que el 3% del personal sanitario se contamina de COVID-19. Hay otros estudios que hablan de hasta un 10%, que va a depender mucho también de cómo utilicemos, cómo nos realicemos el lavado de manos, cómo utilicemos el equipo de protección personal y el tipo de equipo de protección personal que tengamos en un momento dado. ¿Ok? De esto, pues, lo siguiente es hay una amplia bibliografía al respecto. Yo creo que no hay discusión de que con cada uno de estos procedimientos tengamos colocados el equipo de protección personal. Aquí definitivamente que la vida del paciente obviamente está en riesgo y nosotros debemos estar preparados.
¿Por qué les digo esto? Porque a veces el paciente hace súbitamente una falla respiratoria y no lo tenemos colocado, entonces solo colocarse el equipo de protección personal agarra un tiempo de 10 a 15 minutos adecuadamente, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo es que si trabajamos en áreas como la unidad de cuidados intensivos o las unidades de cuartos de urgencia, pues tengamos ya el equipo de protección personal colocado. Y pues así ya minimizamos el riesgo de que pueda haber contaminación o que podamos contagiar nosotros mismos, ¿ok? Siguiendo con la charla, la siguiente, ¿qué materiales debemos tener para la intubación para tratar de garantizar una vía aérea adecuada? Los laringoscopios, como les mencionaba, de estos, bueno, definitivamente el laringoscopio convencional que usa hojas curvas o la hoja recta, va a depender mucho de la agilidad de cada uno y vuelvo y repito, aquí debe siempre la persona con mayor experiencia tratar de intubar este tipo de pacientes. Regularmente vamos a manejar como si fuera una vía aérea difícil, así que hay que estar preparado con todos los materiales que podamos necesitar. Tubos endotraqueales de diferentes tamaños, regularmente las mujeres usan tubo 7, los hombres más o menos tubo 8, para que sepan. Se trata de dejar el tubo endotraqueal a nivel de la comisura labial después que el balón atraviese las cuerdas vocales. ¿Esto qué significa? Regularmente, es un promedio, las mujeres en 21 y los hombres en 23. ¿Ok? Tener a mano siempre el dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla, lo que conocemos como ambú. Pero eso es vital. ¿Por qué? Porque vamos a dar una preoxigenación en el paciente previo, sin tratar de darle presión positiva. Inicialmente se preoxigena al paciente dándole una FiO2 de 100% con solo el dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla, más o menos 10 minutos. ¿Ok? Tener todos los medicamentos para la sedación o relajación. Los equipos de succión son importantes y con esto pues le digo que la mayoría de estos pacientes, si no logramos ver la vía aérea, solo con succionarlo nos garantiza que podemos tener, a veces el paciente vomita durante el procedimiento, hay que tenerlo a mano, listo, preparado. Una guía o mandril es recomendable. Se ha visto que en estos pacientes, pues a veces solo con tener la guía dentro, que es lo que nos garantiza que el tubo no se doble durante la intubación, también disminuye el riesgo ¿cómo se llama? De que ellos tosan porque se queda en la guía o se queda en el mandril todos los aerosoles. Tener a mano el fijador de tubo endotraqueal, a medida que ya nosotros logramos garantizar la vía aérea, pues fijamos el tubo a lo que es la cabeza del paciente. Tener la manera de cómo comprobar que el paciente está adecuadamente intubado. Y esto se hace clínicamente, viendo si el paciente eleva o no eleva el tórax a medida que lo estamos dando las insuflaciones. Clínicamente se hace cuando uno logra ver las vías aéreas o las cuerdas vocales al momento de la intubación y con el estetoscopio definitivamente lo que nos garantiza que está de manera homogénea entrando el aire en ambos pulmones. Definitivamente todos estos pacientes deben estar bien monitorizados durante el procedimiento. Debemos saber si el paciente tiene baja disminución de presión arterial. Debemos conocer si el paciente hace bradicardia, si el paciente se le sube la presión. Y todo eso es la única manera de tenerlos bien monitorizados. La siguiente, Julio, por favor. Aquí la siguiente, a manera de ejemplo, nada más para que ustedes vean los otros dispositivos con los que contamos. Yo le estoy realmente comentando los dispositivos mínimos que debemos tener básicos. Pero si nosotros sabemos que el paciente nos puede dar problemas o puede ser una vía aérea difícil, debemos de tratar de tener videolaringoscopios a mano, tener laringoscopios que nos favorezcan visualizar la vía aérea de una mejor manera, nada más como manera de perlas. Los pacientes obesos, lo ideal sería colocarlo en una posición no plano,
sino con algo de respaldo, y tratar de colocarle una almohadita dura debajo de los hombros, y eso hace que el paciente alinee los ejes más adecuadamente. Los pacientes indígenas regularmente tienen laringes anteriores, y lo ideal sería intubarlo con hojas rectas, ¿ok? Esto a manera de perlas. Para que garantizar, aparte de eso, de toda la preparación y que nosotros intubemos adecuadamente al paciente, pues tenemos que sabernos la técnica de una manera prácticamente de memoria, ¿ok? Colocarnos el equipo de protección personal, eso es vital en estos pacientes COVID-19. Yo creo que eso es previo al procedimiento, es lo único que nos garantiza que nosotros podamos hacer el procedimiento con seguridad. Como les mencioné, para la preparación, dale Julio la siguiente, por favor. Para la preparación, sigue la siguiente, por favor. Del paciente, como les dije, hay que tener al paciente en una adecuada posición, tratar de que el paciente esté en decúbito supino, con la cabeza en posición central, mínimo la presencia de 2 operadores, regularmente va a ser el técnico de terapia respiratoria, con el urgenciólogo, con el médico intensivista, con el médico de cuarto de urgencias, y tratar de que la enfermera pues esté colocándole los medicamentos que nosotros le vamos a indicar, ¿ok? Siempre tener paciente, tratar de colocarle una carga de líquidos previo o tenerlo montado, porque regularmente estos pacientes en gran promedio se hipotensan después de la sedación. Preparar una sedación adecuada, como ya les digo aquí, no se trata de intubar al paciente despierto ni intubar al paciente peleando, sino que el paciente esté lo suficientemente profundo como para que no tosa durante el procedimiento. Por eso es importante que la persona que realice el procedimiento sea la más experta del grupo, porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. La preoxigenación, como les dije, durante 10 minutos. Esto es para tratar de que el paciente por lo menos tenga o dure la mayor parte del tiempo que vamos a intentar intubarlo sin que se desature. Durante la intubación, pues, ¿qué colocamos? ¿Qué medicamentos colocamos? Regularmente se trata de colocar medicamentos que no lo inestabilicen en lo más posible. Si el paciente ya viene chocado, que a veces nos pasa, el paciente ya viene con presiones bajas, pues tenemos la opción de la ketamina. No sé si la tienen en los cuartos de urgencia, pero nosotros lo tenemos en la unidad de cuidados intensivos, que se coloca en dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Si no, utilizamos las benzodiazepinas como el midazolam, de 7.5 a 15 miligramos intravenoso, y el relajante neuromuscular, ¿ok? Tratamos de hacer una inducción de secuencia rápida. Esto significa de que o le colocamos succinilcolina, tratando de que él en 15 segundos a 30 segundos ya esté sin utilización de músculos accesorios, o le colocamos rocuronio, que nos da un poco más de estabilidad hemodinámica, y definitivamente aquí tendremos que esperar unos 2 minutos hasta intentar la intubación. ¿Por qué les digo esto que hay que esperar? Porque el rocuronio definitivamente demora más o menos de 2 minutos a 3 minutos en que su acción es total, y si intentamos previamente, lo que el paciente vamos a obtener es que el paciente tosa, ¿ok? Se puede hacer en algunos casos la maniobra de Selig. Pensamos en aquellos pacientes que tienen riesgo de broncoaspiración o estómago lleno, y entonces ahí nos ayudaría el terapista pues, para poder tratar de que no nos vomite el paciente en el momento del procedimiento. Después que nosotros colocamos el tubo endotraqueal, pues tratamos de fijarlo, confirmando primero de que esté adecuadamente intubado, y fijarlo a la cabeza del paciente. Si es necesario, pasarle una carga de líquido, colocarle noradrenalina y tratar de ya iniciar la ventilación protectora, ¿ok? Que eso es tema de otra charla. La siguiente, Julio. Aquí para que vean lo que se trata, de lo que se trata, lo que hemos estado hablando, lo que es la secuencia de intubación.
siempre se trata de manipular el laringoscopio con la mano no dominante. Si uno es derecho, la mano no dominante es la izquierda. Si en caso tal es uno es izquierdo, pues con la mano derecha, ¿ok? Se coloca la hoja del laringoscopio por el lado derecho de la boca del paciente y se trata de separar la lengua, mientras vamos introduciendo la hoja. Posteriormente, cuando vemos las cuerdas vocales, colocamos el tubo endotraqueal y se retira la guía al momento que ya sabemos que el balón pasa las cuerdas vocales y se procede a la fijación del tubo endotraqueal, ¿ok? Después de confirmar que el paciente esté adecuadamente intubado. La siguiente, Julio, por favor. Aquí vemos realmente es solo para que ustedes, yo sé que es un poco difícil que en figura, pues porque esto realmente se hace, nosotros lo hacemos en talleres con pacientes, a veces en el salón de operaciones o con maniquís, pero para que ustedes vean lo que nosotros hablamos cuando se dice de alinear los tres ejes, el eje faríngeo, el laringio y el traqueal, y podemos visualizar entonces las cuerdas vocales. La siguiente. Y cuando yo les digo visualizarlas, no todos los pacientes se logran, definitivamente. Muchos pacientes con vía aérea que nosotros llamamos difícil, que puede ser un 10-15% de los pacientes, no logramos nunca ver las cuerdas vocales. Como ustedes ven en la derecha, ahí se logra ver la epiglotis, las cuerdas vocales, que son las franjas blancas que vemos aquí, y los aritenoides, ¿ok? Y eso pues facilita que a medida que el tubo va pasando, ya nosotros nos aseguramos de que estamos dentro de la vía aérea. La siguiente. Y esto pues como se vería realmente en un paciente, como quien dice, un paciente vivo. Definitivamente en muy pocos pacientes lo vemos así. Los pacientes de nosotros, cuidados intensivos, son pacientes que ya tienen algo de edema, que alguien de repente ha intentado previamente. Entonces vemos ya las estructuras un poquito cambiadas. Pero lo ideal es que veamos, si ustedes ven arriba, cuando levantas la hoja del laringoscopio, la epiglotis, las cuerdas vocales y los aritenoides abajo. Ahí nosotros estamos prácticamente garantizando que estamos dentro de la vía aérea, colocando el tubo dentro de la vía aérea. Siguiente. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Bueno, definitivamente que lo más común es que el paciente haga hipoxemia, periodos de hipoxemia, a pesar de que esté bien ventilado o esté bien intubado, porque ha pasado un tiempo desde que nosotros iniciamos la técnica que él deja de usar sus músculos accesorios y logramos garantizar o intubarlo adecuadamente. Entonces, muchos de estos pacientes inicialmente hacen un periodo de hipoxemia y luego ya mejoran. ¿Ok? La segunda complicación más frecuente es la inestabilidad hemodinámica. El paciente definitivamente por la sedación, si ya viene chocado, si hipotensa más, si ha estado estable porque el paciente está despierto o está peleando y lo sedamos y el paciente ya está tranquilo, pues también se baja la presión. Y aquí es donde yo les digo siempre tener eso de antemano, tenerlo presente, porque si ya nosotros tenemos una carga de líquido o una noradrenalina montada, preparada, pues es más fácil realmente que el paciente no nos haga una parada respiratoria posterior a la técnica o a la intubación endotraqueal. Hay estudios ahí, como se menciona, pues que un 2%, hasta inclusive un 10% de los pacientes que hacen alteraciones hemodinámicas o hipotensiones muy severas, pues hacen paro cardiorrespiratorio en áreas fuera de la unidad de cuidados intensivos y definitivamente es por no preparar el paciente o no tener presente que el paciente puede tener esta complicación posteriormente. ¿Cuál otra complicación también podemos tener? Pues la falla de la intubación, y esto definitivamente es en aquellos pacientes que son, a veces intentamos una vez, 2 veces, no logramos la intubación. Ya se dice que si la intubación o los intentos de intubación han sido mayores de 2, tratar de no intentarlo nuevamente, sino buscar a alguien con más experiencia para la intubación. Lo único que hacemos es aumentar el edema de las cuerdas laringeas y que sea mucho más difícil intubarla, ¿ok? Si el paciente no se logra intubar dentro de los 2 o 3 primeros intentos o en más de 10 minutos,
tratar de llamar a un anestesiólogo o alguien con mucha más experiencia. Pueden ocurrir también lesiones en los dientes, los labios, la lengua, eso es común, que sangren un poquito. A veces hay daños en la tráquea, después vemos enfisema subcutáneo en estos pacientes, pero regularmente son lesiones pequeñas, ¿ok? Y el paciente después se puede quejar de que tiene ronquera, de que no traga bien, pero son lesiones que regularmente no conllevan a un riesgo de la vida, ¿ok? Y bueno, las menos comunes, pues como les digo, intubación esofágica, que no solo no logremos intubarlo, sino que intentando intubarlo, intubemos en lo que es el esófago, y pues aquí si no estamos seguros de lo que está pasando, el paciente puede caer en paro respiratorio, puede haber realmente accidentalmente aumentar la cantidad de aire que hay en el estómago y el paciente nos puede broncoaspirar, puede vomitar, pues esto también aumenta el riesgo de neumonía bacteriana sobreagregada. Puede haber lesión de los pulmones porque si el paciente tose en algún momento, estamos intentando la intubación y nosotros le estamos dando presión positiva, pues hay barotrauma y puede haber lesiones en los pulmones como neumotórax, ¿ok? Pues menos común, pero también se puede encontrar. Y definitivamente la infección por la manipulación de la vía aérea, en el momento que las secreciones que están en la vía aérea, ya sea en la boca o en la faringe, se introducen a lo que es la laringe y los pulmones, pues hay una infección que después podemos confirmar a los 3-4 días que aparecen en estos pacientes, ¿ok? Y bueno, en conclusión, después creo que le vamos a pasar un videito corto para que ustedes vean más o menos de qué se trata todo lo que hemos conversado al respecto. Pero yo creo que hay que tomar uno de antemano que estos pacientes son los pacientes que convocan más riesgo para nosotros a nivel de riesgo de contagiarnos, los pacientes que necesitan la intubación endotraqueal, que hay que estar preparados, tener el material adecuado, los medicamentos adecuados y tener puesto nuestro equipo de protección personal. Julio, ¿puedes poner el video? No sé si lo tienes ahí ya. Voy, doctora, deme un segundito. Leslie, buenas noches, excelente conferencia. Ya vamos a empezar el video. Era para comentarte que nos preguntan qué tiempo demora una intubación en el chat de grupo. Ok, como les mencioné, regularmente la intubación después que nosotros procedemos con una técnica adecuada no dura más de 2 minutos, ¿ok? En caso tal de que durante el intento de la intubación endotraqueal no logremos en el primero o en el segundo intento o tengamos ya más de 10 minutos intentándolo, lo ideal es ventilar al paciente y esperar que alguien con más experiencia la realice, ¿ok? Yo creo que definitivamente no logramos absolutamente nada tratando de manipular una vía aérea cuando no tenemos ni el control, el paciente se nos está desaturando y si él tolera ventilarlo durante el procedimiento, pues definitivamente esperamos mejor a alguien con más experiencia. Por eso siempre les mencioné que en los pacientes COVID, donde ya vienen con una hipoxemia definitivamente severa, lo ideal es que tengamos al anestesiólogo, a la persona más capacitada para realizar este tipo de procedimientos al lado de nosotros, ¿ok? No sé qué más. Doctora, ¿puedo ir pasando el video mientras Digo, tanto? sí, claro. Realmente este video no es de nosotros, no, definitivamente que hubiéramos querido hacer un video nosotros mismos en el hospital, pero creo que es bien concluye o
de lo que nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta durante el procedimiento de intubación endotraqueal. Definitivamente que después veremos cómo nosotros armamos nuestros propios videos, pues por ahora pues, encontré este, que creo que es un video corto. Ellos mencionan de los dispositivos que tienen que tener a mano. Que debemos conocerlos, esto es importante, de todos los materiales que utilicemos, claro que sí. Para realizar un procedimiento de intubación endotraqueal, una vez más debemos hacer nuestra lista de chequeo, en la que revisemos los medicamentos necesarios, las dosis necesarias, y es importante para esto revisar las dosis, porque debemos poner el paciente en la profundidad correcta para que no tosa durante el procedimiento de intubación. Por eso es importante revisar las dosis y estar seguro de lo que vamos a hacer. Ya tenemos los elementos de protección que habíamos descrito. Empezamos por ponernos el par de guantes estériles. Con la técnica correcta. Y revisar nuestro tubo. En pacientes con COVID se recomienda procurar intubar siempre con guía, con el objeto de lograr en lo posible la intubación siempre en el primer intento. Por eso se recomienda el uso de guía y dar la forma en palo de hockey que está recomendada. Una vez guante en mano derecha, siempre en mano derecha, con el laringo en mano izquierda, nos preparamos, ya sea para paciente adulto, verificando que funcione, o paciente pediátrico, que aunque es una población menos susceptible, podemos tener casos similares. Y nos disponemos a realizar la intubación debidamente protegidos. Bueno, creo que eso era más o menos lo que le tenía que hablar durante la plática. No sé, Lupe, si tienes alguna otra pregunta. Hola. No te Sí, escucho. doctora. Sí, yo le escuchamos acá perfectamente. Déjeme buscar entre la lista de chat a ver si encontramos alguna otra pregunta. Acabo de ver una aquí en el chat de Zoom. Preguntan, en una intubación difícil del primer nivel, su opinión acerca del uso del fentanil, midazolam versus propofol, que fue retirado de unidades policlínicas sin justificación. A ver, definitivamente que el propofol, para nosotros que es un anestésico sedante de mucha utilidad, pero a la vez causa mucha hipotensión, ¿ok? No sé la causa por la cual fue retirada, porque en caso que el paciente esté estable, pues realmente se puede utilizar, ¿eh? Yo no veo realmente la contraindicación real, lo que tenemos es que saber cómo utilizarlo y las dosis. Regularmente el propofol se coloca 1 miligramo a 2 miligramos por kilo de peso y se utiliza en conjunto con el fentanil para darle analgesia al paciente y a la vez también con el relajante neuromuscular. Si vemos que el paciente está muy inestable, aunque el paciente ya viene con requerimientos de vasopresor, pues definitivamente la elección ahí sería utilizar midazolam, utilizar ketamina
la literatura hablamos del etomidato, nosotros no lo tenemos en la institución ni lo tenemos en el país, pero que da mucho mejor estabilidad hemodinámica en el momento de la intubación endotraqueal. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos acá en lado de YouTube. Buenas noches. Una opinión tiene de la posición de la rampa de 25 a 30 grados en vez de Selig en maniobra, ya que en esta última, los últimos estudios indican que en realidad parece no evitar la broncoaspiración. Bueno, como les mencioné, yo creo que eso definitivamente, yo no intubo ningún paciente plano, pero eso tiene también su técnica. Si no todo el mundo lo maneja, no lo puedo recomendar a un 100% porque todo el mundo debe saber intubar adecuadamente. Los pacientes de edad, o sea, los pacientes mayores de 60, 70 años, regularmente no logras alinear los tres ejes. Lo que uno hace es que los coloca a 25 o 30 grados y durante el momento que quizás le vas a sedar o a relajar más profundamente, ya lo coloco entonces a 30 grados y se pueden alinear los ejes perfectamente. En el paciente obeso, también como les mencioné, definitivamente aquí sí hay que colocarlo plano para poder colocarlo más bien como una toalla debajo de los hombros, porque regularmente todo lo que es tratar de levantar todo ese el mentón y todo eso, pues la idea no es con la intubación endotraqueal hacer fuerza ni palanquear, sino tratar de alinearlo efectivamente, y nosotros lo logramos a veces solo con colocar una toalla por debajo de los hombros, y eso hace que caiga la cabeza espontáneamente. Yo la maniobra de Selig definitivamente solo en aquellos pacientes que sé que tienen sangrado digestivo, porque son esos pacientes que de una u otra manera nos pueden broncoaspirar a pesar de tener una técnica adecuada. ¿Ok? Gracias, doctora Rincón. Un par de preguntas más. Dice, ¿han comparado la tasa de éxito de intubación con videolaringoscopio versus laringoscopio convencional? Sí, ya de eso hay estudios, más bien en Gran Bretaña ya hay estudios establecidos en que después que tú realices 100 intubaciones con laringoscopía directa, no tienes más nada que aprender. ¿En qué se refiere esto? Que ya después que tú agarras la pericia con un laringoscopio convencional, estamos hablando de aquellos que usan hojas curvas u hojas rectas, pues definitivamente ya en aquellos pacientes quizás con vía aérea difícil no nos ayuda más. La técnica de videolaringoscopía es superior con las personas adecuadamente preparadas, ¿ok? Personas que hayan tomado los cursos. Y definitivamente que yo ya a este nivel, pues no solo intubo mis pacientes con videolaringoscopía, porque nos favorece, no nos tenemos que acercar al paciente, yo puedo estar a una distancia donde estoy visualizando la vía aérea. Si ya uno lo sabe utilizar, definitivamente que la recomendación es utilizar videolaringoscopía en aquellos pacientes inclusive con vía aérea difícil conocida, ¿ok? Ok, un par de preguntas más. En caso de no poder intubar al paciente, ¿se recomienda colocar máscara laringia? Y en Bueno, una intubación uso lidocaína versus propofol. no, lidocaína no está indicado. Como yo les dije, la idea aquí no es realmente tener un paciente despierto, ¿ok? La idea no es ni siquiera intubar a un paciente que esté semidespierto o que no esté lo suficientemente sedado, porque el paciente va a comenzar a toser, vamos a aumentar el riesgo de que toda la habitación esté con aerosoles, y esa no es la idea, ¿ok? Porque aumenta el riesgo de contaminación. Nosotros regularmente tratamos de que el paciente esté lo suficientemente sedado, ya sea propofol, ya sea midazolam, o quizás colocar pequeñas dosis de midazolam con fentanil junto con el relajante neuromuscular, ¿ok? Tratar de disminuir, la cantidad de tiempo de exposición es importante. Tratar de lograr la intubación en el primer intento es vital. Entonces, para esto, definitivamente que
la única manera de lograrlo es tener todos los implementos a mano. ¿Qué más? ¿Cómo diferencio la KN95 certificada de las que no están? ¿Y hay casos de niños con intubación? Bueno, definitivamente nosotros, las KN95, la única manera que lo sepas es que cuando tú las cortas, para que sepas, uno corta una KN95, uno logra ver las 5 capas, ¿ok? Nosotros, y esto aquí, hemos hecho la prueba en la institución y pues todavía no he encontrado ninguna 5 capas, pero sí hay las KN95 homólogas certificadas en donde hay la máscara es filtrante, tiene doble filtros, justamente para garantizar de que el 95% de las bacterias o virus no atraviese, ¿ok? No te garantiza un 100%, creo que solo hay ciertas marcas como las N100, hay unas que sí vienen con protección casi en un 99%, pero no te garantiza que no pasen a un porcentaje de los virus, ¿no? Pero sí hay que estar bien seguro de que con la certificación que China, de que realmente la KN95 tiene las 5 capas, como lo dicen, pero tú lo puedes comprobar cortándolas y cuentas cada una de las capas que está y debe tener 5 capas. Dos capas que son las externas, que son las de, como quien dice, que tienen contacto con la persona que las carga, y 2 capas internas, que son capas filtrantes, que son las que hacen la barrera, ¿ok? Y una capa intermedia, que también se utiliza como una almohadilla. Okay. Excelente. Alguien nuevamente está preguntando que de no poder entubar al paciente, ¿se recomienda colocar máscara laringea? Ok, la máscara laringea, si es el dispositivo que tenemos a mano y lo sabemos utilizar bien, pues nos ayuda, por lo menos podemos utilizarlo durante ese tiempo. Yo creo que sí, yo he tenido pacientes en que le colocamos una máscara laringea bien colocada y tienes riesgo de aspiración baja, y puedes garantizar oxigenar al paciente, inclusive hasta en ventilación mecánica, pero hay que saberla colocar, ¿ok? Si es lo que tenemos a mano, sumamente útil, porque no logramos intubar, no logramos ver la vía aérea, pues definitivamente mientras llega aquella persona que nos va a ayudar, o hay pacientes también, que nosotros definitivamente son vías aéreas difíciles y hay que hacerle traqueostomía, ya sea percutáneas de urgencia o cricotiroidectomías, pues eso no da tiempo, ¿ok? Okay. Excelente. Entonces, les recordamos a los asistentes, favor, llenar la lista de asistencia en el enlace que está en el grupo de chat. De igual forma, seguirnos en las redes sociales. Recuerden, las conferencias son los días lunes, miércoles y viernes. Medicina Crítica Panamá es el canal de YouTube donde subimos las conferencias para poder repasarlas dentro de la intimidad, pues, de nuestras oficinas y demás. En Facebook, en Instagram, Asociación Panameña de Medicina Crítica. Estamos actualizando los links tanto de YouTube para los streaming en vivo, como de el link del enlace Zoom. Entonces, finalmente, pues, doctora, otra pregunta. ¿Lo recomendaría como manejo inicial para prehospitalaria, dadas las limitaciones para intubación, el uso de máscara laringea? Si no contamos definitivamente con ningún otro dispositivo que nos garantice la vía aérea, o no logramos intubar en tal caso, porque yo creo que un tubo endotraqueal es básico con un laringoscopio en la prehospitalaria, pues nos podemos ir con la máscara laringea, ¿ok? Porque es fácil de colocar, es fácil de manipular. Y a la vez protege también de que no tengamos broncoaspiración con un buen sello. Pero también tenemos el hecho de que las personas que no están capacitadas probablemente pues no la coloquen adecuadamente. Si está uno capacitado, pues yo la recomendaría, porque eso nos da mucho mejor manejo de la vía aérea que estar con un ambú que no sabemos si podemos hacerle sello bien o todo aquello, ¿ok? Realmente lo importante es, si no logras intubarlo, por lo menos oxigenarlo con nuestro dispositivo de mascarilla
bolsa para poder garantizar que el paciente no se desature más o no llegue a ser una parada cardiorrespiratoria. ¿Ok? Ok. Y, ajá, ok. Ok, excelente. Entonces, bueno, excelente, doctora Rincón. Agradecemos y de igual forma al doctor Frederick Gómez. Y si no hay más preguntas, entonces estaríamos viéndonos nuevamente el día lunes a las 7 de la noche para seguir con la sesión de conferencias de COVID-19. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.